Bueno, bueno, en esta ocasión nos vamos a dedicar a hacer historia peruana, ¿ya? Y bueno, lo que vamos a trabajar, viene a ser todo lo relacionado con la época del, eh, del periodo intermedio tardío y también lo que corresponde al periodo del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que vamos a trabajar en esta ocasión, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar esos temas, ¿no? Y voy a, no sé si se nota. Ya, ya. Ah, ya, ya está. Entonces, vamos a trabajar el periodo conocido como intermedio tardío, ¿sí? El intermedio tardío, y lo que va a ser después el imperio de los incas, lo que es el Tahuantinsuyo, ¿no? Estamos hablando de los años 1100 hasta la época en que el imperio del Tahuantinsuyo cae en manos de los incas, en manos de los españoles, perdón, 1532, cuando se produce la famosa captura de Atahualpa, ¿no? Por Pizarro. Ok, a ver, vamos entonces a retomar el tema de las culturas a partir del intermedio tardío. También a este periodo se le puede llamar la época de los estados regionales o el segundo desarrollo regional, ¿no? También se le puede llamar así, ¿no? El segundo desarrollo regional. También se le puede llamar de esa manera, ¿no? Es un periodo que abarca desde la decadencia Wari hasta la llegada de los incas, hasta la expansión incaica. Segundo desarrollo regional. También se le puede llamar época de los reinos y señoríos. También se le puede llamar época de los reinos y señoríos. También se le puede llamar de esa forma. Eh, ¿A qué se refiere un reino? Un reino es un gobierno dirigido pues por una autoridad monárquica y que va a tener un gran proceso de expansión. En cuanto al tema de señorío, es un término que se adecua pues a pequeños gobiernos que se concentran en localidades, ¿no? Por ejemplo, hablar de los Ishma, ¿no? De los Ishma es hablar de un señorío. Los Ishma se ubican al sur de Lima, ¿no? Por Luriín, Pachacamac. O también hablar de los Koyi, ¿no? El señorío Koyi, ¿no? De ahí viene el término Koyique, ¿no? En el norte de Lima, ¿no? Bueno, acá vamos a encontrar la serie de culturas que se van a dar producto de la decadencia Wari, ¿no? Los chancas, que son de la zona, pues, de la Sierra Surandina, ¿no? La zona de Huancavelica, Apurímac, los huancas de Junín, Valle del Mantaro, los chinchas, el sur de Lima, Ica, la cultura chancay, el norte de Lima, ¿no? Los chimú, el reino Cuismanco, que se encuentra en Cajamarca, los chachapoyas, ¿no? Que están en la zona de la selva alta, San Martín, Amazonas, los tumpis, de ahí viene el término tumbes, ¿no? Tumpis, tumbes, los tayanes, o tayán, ¿no? No, de Piura, Sicán, ¿no? Lambayeque, la cultura Gomachuco, ¿no? En la zona de la Libertad. Bueno, todos esos son pueblos, y también no nos olvidemos, ¿no? De aquellos reinos altiplánicos que se ubican en la zona, pues, de parte de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, ¿no? Está cercano, pues, alrededor del lago Titicaca, ¿no?
Entonces, todos estos pueblos van a aparecer producto de la decadencia Wari, ¿no? Todos estos pueblos, todas estas culturas. Y la gran parte de estas culturas van a ser sometidas por los incas, ¿no? Sometidas por los incas. Los Tupi, los Tayanes, los Chachapoyas, el reino Cuismanco, la cultura Guamachuco, Sicán, Otemíñama, Lambayeque, Chimú, Chancay, los Coyique, los Huancas, los Ichma, los Chinchas, los Chancas, hasta los propios incas, ¿no? Que en esta época también aparecen, pero se ubican en este momento en Cusco, ¿no? En la zona del Valle de Acamama. Pues la decadencia de Huari, la decadencia de Tiahuanaco, expresa el fin del horizonte medio y el inicio de este intermedio tardío. En este tiempo se van a desarrollar diversos estados regionales que antecedieron a la exitosa expansión del Imperio Inca, ¿no? ¿Correcto? Sus denominaciones, estados regionales, es el segundo desarrollo regional, ¿no? La época de los reinos señoríos. ¿Qué características prevalecen en este momento, ¿no? Por ejemplo, hay un avance importante del comercio. El comercio. También se destaca mucho el tema de la metalurgia. ¿Mm? La metalurgia. La metalurgia es una actividad también muy sobresaliente en estas culturas. ¿Sí? Y bueno, muchas de estas culturas, como se dan cuenta, empiezan con la letra Che, ¿no? Muchas de estas culturas, chachapoyas, chimú, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, ¿no? Es curioso, ¿no? Ver eso, ¿no? Que muchas de estas culturas empiezan con la letra Che, ¿no? Las chachapoyas, chimú, chancay, los chinchas, los chancas, ¿no? Ujú. Y bueno, la cultura chancay se ubica en la zona del norte, y acá tenemos un objeto muy conocido, un objeto artesanal hecho de arcilla, un ser antropomorfo, que son los llamados cuchimilcos, ¿no? Es un término que así se le conoce, ¿no? A estos objetos artesanales, antropomorfos, los cuchimilcos. Básicamente son varones, ¿no? También hay mujeres que le llaman las chinas, ¿no? Los cuchimilcos, la cultura chancay, las chinas en versión femenina. Y no olvidar que el imperio tardío es un término que va a lograr caracterizarlo a John Rowe, ¿no? John Rowe es el que va a lograr definir estos términos de intermedios y horizontes, ¿no? Y Lumbreras plantea el nombre de estados regionales o segundo desarrollo regional, ¿no? Luego viene después, va a ser el intermedio, el horizonte tardío o el imperio inca. Uh-huh. Bueno, veamos las culturas. Empezamos con los chinchas, los chinchas. Los chinchas van a ser llamados los fenicios peruanos. Son llamados los fenicios peruanos. ¿Por qué? Por su gran avance comercial. Son los grandes navegantes, los chinchas. Van a ser anexados por los incas, ¿no? Los incas los mantienen con mucho respeto a los chinchas, por tener ese conocimiento del comercio. Todo se ubica en la costa sur, Ica, departamento Ica, en el valle de Chincha. Ahí tenemos los lugares arqueológicos de la Centinela, Ranchería, Las Huacas, La Cumbe, pero también hay un lugar que está muy cerca de la Centinela, que va a ser considerada como la capital, ¿no? La capital Chincha va a ser Tambo de Mora, Tambo de Mora, ¿ya? Tambo de Mora es la capital. Este es el mapa que representa los principales asentamientos de cultura chincha, centros administrativos, todos ellos interconectados por una red de caminos. Uh-huh. Es un estado teocrático, no hay militares, una sociedad estratificada, donde hay sectores dominantes, ¿no? Una nobleza, una casta sacerdotal, comerciantes, artesanos. El señor de los Chincha se va a llamar el Chincha y Capac. Uh-huh. El señor, la autoridad principal, ¿no? El rey, digamos así.
Y dentro de, digamos, las expresiones arquitectónicas, como sabemos nosotros, estas culturas van a construir pirámides, pirámides truncas. Esta es una pirámide chincha en la zona de la Centinela, que es otro centro administrativo. Está construida siguiendo la técnica del tapial o adobón. Esto sí me parece importante recordar, ¿no? El tapial, la técnica del tapial, la técnica del adobón. ¿Cómo se llama esa? A ver, la técnica del tapial o adobón, ¿no? Son paredes prefabricadas. Paredes prefabricadas, donde con moldes, se llena de barro o de adobe, se deja secar por un tiempo, ¿no? Un par de días, y luego se colocan en los lugares donde uno quiere que se encuentre esa pared prefabricada. Esa técnica se llama tapial o adobón, ¿no? Es la característica de las construcciones de esa época. Se considera que fue el Palacio del Señor Chincha, este lugar de la Centinela, junto a la Huaca Tambo de Mora, que, como dije, es visto como una capital. Luego tiene en su aspecto artístico el tallado de madera. El tallado de madera se llama silografía, ¿ya? El tallado de madera se conoce como silografía. Ellos hacen remos ceremoniales. Este es un remo. Acá está el mango del remo. Pero también en la parte superior hay una serie de adornos muy rigurosos, muy elaborados, muy detallosos, donde vemos pues objetos, ¿no? O sea, diseños antropomorfos, ¿no? Personajes que están ahí ubicados, ¿no? En el taller de madera se producen remos ceremoniales, vigas, timones, ¿sí? Y también hay metalurgia. En la metalurgia, sobresalen los vasos retratos. Los vasos retratos son los llamados narigones, ¿no? Narigones, vasos retratos. Son los famosos vasos retratos. A veces la gente se confunde como una artesanía, una cerámica. No son cerámica, es metalurgia. Los vasos retratos. También denominados vasos narigones, son elaborados en plata y son una muestra del arte orfebre chincha. Bueno, en cuanto al tema de la economía. En cuanto al tema de la economía, destaca por su comercio. Un comercio de carácter triangular. Triangular. Hay tres puntos que se van a dar, ¿no? Un punto que está en Ecuador, en Guayaquil. El otro punto está en Chincha, en los Chinchas, en Ica. Y el tercer punto, pues, en el altiplano, a través de lo que viene a ser la vía marítima. Acá aparece el 1, ¿no? Traen cosas de la costa norte. Ahí los Chinchas van a comercializar con Ishma, van a comercializar con los Chimú, van a comercializar con los habitantes de la isla de Puna, Guayaquil, de donde extraen muyu o el espóndilus. Estos moluscos de color naranja es el muyu, ¿ya? El muyu. Para poder lograr tener el control de esa ruta marítima, los Chinchas van a tener la construcción de balsas, ¿no? Esta es una representación de una balsa chinchana. Esta sociedad se va a especializar en la navegación de cabotaje por la costa, ¿no? Destaca el intercambio a larga distancia de productos exclusivos. Entonces se trae el muyo. Ahora, con respecto al muyo, vamos a poner acá algunos apuntes. El muyo, o también conocido como el spondylus, y o spondylus, tiene tres tipos de usos. Uno, como una pieza de intercambio. Dos, uso ceremonial. Y tercero, y eso fue pregunta de examen de admisión San Marcos, tercero, como un indicador climatológico.
Es decir, con el tema del espóndilo se podía lograr saber si iba a ocurrir un fenómeno del niño. Entonces, esos son los usos que se va a dedicar a desarrollarse con el espondilus o el muyo, ¿no? Estos moluscos, estas grandes moluscos de color naranja, ¿no? Bien. Entonces, eso es. Sigamos por acá. Entonces, ya sabemos que se trae de Ecuador, de Guayaquil, se trae el buey. Ahora, del altiplano, se trae pues carne de llama, charqui, ¿no? La lana, también se trae cobre. Y desde Chincha se trae coca. La coca es la que se lleva como parte de ese trueque, ¿no? O sea, yo te doy coca y tú me das espóndilos. Yo te doy coca, tú me das cobre, me das lana o me das charqui. Esa es la característica del comercio chinchano. En cerámica, mayormente es utilitaria, recipientes de cuello largo, como ustedes ven acá, polícromos, uso de diversos colores y con figuras geométricas, ¿no? De los cerámicos chincha. ¿Y cómo caen los chinchas? Los chinchas establecen una alianza política en condición de subordinación con los incas. Los incas respetan su autonomía, mantienen una relación de subordinación, pero no son conquistados violentamente como ocurre con otros pueblos. Entonces, todos estos dos son parte de los chinchas. Algo más que sería importante saber, uno de sus dioses tiene forma de paloma, se llama Urpi Huachay. ¿Ya? Se llama Urpi Huachay. Muy bien. Sigamos. Chimú. Los chimú van a dominar toda la costa norte, desde Tumbes hasta Caraballo. Hasta Caraballo. ¿Correcto? Los chimú van a ser un imperio costeño. Imperio costeño. La ubicación se van a expandir por toda la costa norte, desde Tumbes hasta el Bello Arroyo Chillón, Caraballo en Lima. Sus reyes, sus emperadores, se llaman Siquich. Fueron monarcas o señores, destacando el fundador legendario, la leyenda de Tacainamo. Tacainamo es el nombre de este personaje que, según cuenta la historia, viene un caballito de Totora, viene por mar, desembarca en la costa norte y empieza a enseñar a la gente, empieza a enseñar a los salvajes, ¿no? Convierte pues a estas sociedades primitivas en civilizaciones. Tacainamo. Uh-huh. Tacainamo enseña a los hombres cómo cultivar productos, ¿no? Cómo ser parte de una civilización. Uno de los más conocidos emperadores de Chimú va a ser Minchancamán, el último rey y el mayor conquistador. Uh-huh. Conquistador. Ahora, este dominio de toda la costa norte hace que los Chimú tengan una serie de centros administrativos, siendo Chanchan la capital. Chanchan es la capital de Trujillo, conocida como la ciudad de Barro. La ciudad de Barro. Dice que es la ciudad más grande de toda América precolombina. En su momento más importante, más sublime, ¿no? Se va a lograr destacar la extensión, ¿no? La extensión de casi 25 kilómetros cuadrados. Pero también hay otros centros administrativos, como Cabeza de Vaca, como Batán Grande, como las famosas pirámides de Tucumán, como la Farfán, la Foquita, esta es la Foquita, Pacanamú, ¿no? Otro lugar muy importante, Manchán, y acá destaca también la fortaleza de Paramonga, la fortaleza de Paramonga, construida también para evitar que los incas avancen, ¿no? Ahí tenemos los otros lugares que también son centros administrativos de los valles de la costa norte,
Siendo la capital Chanchán, ¿no? Cabeza de Vaca, Patán Grande, Tucumé, Farfán, Pacanamú, Manchán, Paramón. Entonces, el mapa de la expansión del estado Chimú y la distribución de sus principales centros administrativos provinciales. En su trayectoria, Chimú somete a varios pueblos. Somete a los Tumpis, somete a los Tayanes, somete a Sicán, somete a Chancay, y esto me parece también importante, ¿no? Chimú, si bien es cierto, aparece una influencia legendaria. Su historia nos dice que hubo un rey fundador legendario que está Kainamu. Hay que decir que dentro del origen científico, hay un origen científico Chimú, es producto de la influencia de algunas culturas, Wari, Moche, y en especial, la cultura Sicán, o también llamada Lambayeque. Por ejemplo, ¿no? Esta cultura Sicán o Lambayeque influye en su orfebrería. Eh, Usted sabe que Chimú destaca por sus cuchillos ceremoniales, que son conocidos con el nombre de ¿qué? De tumis. Pero los Sicán son los que crearon al tumi. Ellos son los creadores del tumi, o también llamado el cuchillo de Íllimo. Íllimo, así también se llama el tumi, cuchillo de Íllimo. ¿Mm? Ahora, igualmente, vamos a encontrar una leyenda muy parecida a la leyenda de Tacainamo, pero acá el nombre del personaje cambia para la cultura lapañeca, que es la leyenda de Nainlap. Nainlap, ese es el personaje, ¿no? Que según dice, ¿no? Viene su caballito Totora, empieza a civilizar a la gente de la costa norte, ¿no? Pero esa leyenda con Nainlap es para la cultura, repito, Sican o Lambayeque. El nombre de Tacainamo es para Chimú. ¿Mm? Bueno, sigamos. Chan Chan es la ciudad de barro más grande de América prehispánica, ya lo comenté. Capital, divide en 10 ciudadelas amuralladas. Acá podemos ver la cantidad, ¿no? de extensión que hubo en sus inicios. 24, 25 kilómetros cuadrados. Fue construido usando como materiales el adobe, la quincha, la caña, el barro. Cada ciudadela funcionaba como un palacio real con un acceso restringido. Había zonas públicas, había zonas administrativas, había almacenes, había talleres, había zonas religiosas, ¿sí? O sea, ahí tenemos las ciudades que conforman a la gran ciudadela, ¿no? ¿No? La Casa del Mar, la Casa del Norte, la Casa Grande, Casa de las Aves, Casa del Este, Casa de Chayhuac, la Casa del Centro, la Casa Nueva, la Casa del Oeste, con sus nombres, ¿no? Sus nombres medios peculiares, ¿no? Ñain An, Us An, ¿no? Siyang Chik An, Shaiwak An, Chol An, Fechechek An. Es el nombre de las pequeñas ciudades que están dentro de la gran ciudadela. Ahora, en sus paredes de esta ciudad de Chan destaca la presencia de murales. Los murales son algo que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, estos murales con figuras geométricas, con elementos de aves, de peces, ¿no? Acá, estos murales, estos grabados, tienen su nombre peculiar, se llaman frisos. Frisos. ¿Qué son los frisos? Son los murales, ¿no? Son los grabados en las paredes. Son relieves de barro que representan al mar y la fauna del entorno, peces, con pelícanos, ardillas, seres mitológicos.
Y también entre los pasadizos, ¿no? O en la puerta de estos palacios de la ciudadela de Chan tenemos esculturas hechas de madera, ¿no? Como si fueran vigilantes eternos en los pasadizos, en las vías de acceso a esta ciudadela. Son esculturas, ¿no? Esculturas destacando piezas de madera, antropomorfas, sobresaliendo los llamados guardianes, ¿no? Bueno, en cuanto a la economía, los aspectos económicos, la principal actividad de los chinchas, pero de los chimú, va a ser la agricultura intensiva, y destacando una técnica que también sobresale Moche, que es aprovechando las aguas empozadas para cultivar la totora, porque también la totora es usado como una pieza o un material para poder, ¿no? Para poder elaborar estas embarcaciones, conocido con los caballitos de totora, y la técnica se llama los huachaques, o las chacras hundidas, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? O la maja, que también es el otro nombre que también sobresale. Vamos a poner acá eso, maja, la maja, las chacras hundidas, ¿no? En la imagen se aprecia la excavación de un manantial y la preparación de la tierra para ser convertido en huachaque de cultivo. Bueno, los grandes orfebres, los grandes metalúrgicos son los chimú, destacando el trabajo en la plata, para la producción de joyas, asimilan técnicas desde moche, desde sicán, elaboran el tumi, como ya les mencioné, el tumi, ese cuchillo ceremonial, aparece en el mango, este ser mitológico, este ser legendario que es Takainamu, no es el personaje que usted ve con su corona, supuestamente es Takainamu, y hace mucho tiempo, ¿no? En lo que viene a ser las preguntas de examen de San Marcos, lograron plantear las preguntas de las técnicas de orfebrería. Vamos a poner acá en la pizarra. Las técnicas de orfebrería. ¿Qué técnicas sobresalieron? Entonces, en las técnicas de orfebrería, chimú, tenemos el laminado. Eso fue pregunta de San Marcos hace mucho tiempo. El repujado, el vaciado en cera perdida, la filigrana, ¿no? Eso fue pregunta de examen de admisión, ¿no? Son las técnicas de orfebrería chimú. Pues ok, siempre hay que recordar, ¿no? ¿Quién son los mejores orfebres? ¿Quién son los mejores metalúrgicos? Son los chimú. En cerámica se caracterizó por el uso de moldes, la producción de botellas de asestribo, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver un huaco donde se ve a una persona que está representando un cazador, ¿no? Dice botella que representa un cazador chimú. Está el asestribo, la forma escultórica, la monocromía, y también en la cerámica sobresale los llamados huacos silbadores. Los huacos silbadores, ¿no? En religión, los dioses principales, la diosa Shi o Si, la luna, Ni el mar, Chan, el sol, se hacen grandes sacrificios humanos. Hay una cosa que también, esos sacrificios humanos son muy fuertes porque se hacían sacrificios de niños, ¿sí? Como ustedes ven, pero también en Chimú se desarrolla el orfismo. ¿Qué es el orfismo? Es la veneración de los objetos de las personas fallecidas. O sea, la persona fallecida se mantiene vigente a través de sus objetos personales, a través de su prenda de ropa, ¿no? Sus zapatos, ¿no? Sandalias, ¿no? ¿No? Entonces, estos objetos de uso muy personal son venerados.
para mantener vigente la memoria del fallecido. Son venerados y esta práctica de veneración a los objetos de uso personal del fallecido se llama orfismo. ¿Cómo cayeron? Se enfrentaron a la expansión inca. El inca o Auqui, que es una especie de cogobernante que derrotó a Minchangamán, fue Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui derrota a Minchangamán. Y era muy complicado, ¿no? O sea, los incas siempre estaban interesados en conquistar Chimú, por eso que Chimú construye la fortaleza de Paramonga, como les había comentado hace un rato. Entonces, lo que va a ocurrir es esa situación de no poder conquistarlos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los incas? Los incas destruyen los accesos de agua, los canales, los acueductos, ¿no? Según las crónicas, tras una década de luchas, capturó Chan Chan, desviando y destruyendo los canales de irrigación. Esa fue la estrategia, perdón, que usaron los incas para derrotar a Chimú, destruyendo sus canales de irrigación, sus acueductos, ¿no? Bueno, sigamos. Nos toca hablar de los chancas. Como ustedes saben, los chancas son conocidos como los grandes guerreros. Los grandes guerreros. Se expandieron por Apurímac, se expandieron por Ayacucho, Huancavelica, ¿no? Esos son lugares de dominación. Hubo una pregunta de examen de admisión San Marcos, de dónde provienen los chancas, la zona de Andahuaylas, y provienen de dos lagos. Pacarina es un nombre que se va a difundir, que se llama lugar de origen, eso significa en castellano Pacarina, y de donde aparecieron los fundadores de este reino chanca son del lago Choclococha y Urcococha. Ahí aparecen estos fundadores de los chancas. Bueno, los chancas van a empezar a entrar en contradicción con los incas y va a depender mucho de quién de los dos sobrevive. Al final, los chancas son derrotados por los incas ganaron en la batalla de Yaguarpampa, llanura de sangre. Un lugar importante de la cultura chanca, arqueológicamente hablando, es el complejo de Sondor, en Andahuaylas. El complejo arqueológico de Sondor, que es el lugar más destacado de esta cultura. Y luego vienen los reinos aymaras. Los reinos aymaras son también conocidos como los señoríos del altiplano. Son los señoríos del altiplano. También son conocidos como los famosos reinos lacustres, porque viven alrededor del lago Titicaca. Son conocidos como los reinos lacustres. Los reinos lacustres. Mm. Bueno, de estos reinos, acá podemos mencionar a quiénes. A los pacajes, a los chichas, a los caracaras, a los quillacas, a los carangas, a los chuis, a los charcas, a los lupacas, a los collas, a los canas, a los canchis. Son todos estos grupos que tienen un mismo origen, que se llaman el origen de los aymaras, ¿sí? Y se destacan mucho dos grandes divisiones. Estos reinos se dividen en Urcusuyo y Umasuyo. Umasuyo está para el lado de Bolivia, Urcusuyo está para nuestro lado de la costa, ¿no? Dentro de estos reinos de collas, pacajes, charcas, chuis, caracaras, chichas, quillacas, carangas, lupacas, collas, canchis, destacan dos, collas y lupacas. Fueron los señoríos aymaras más influyentes.
Sus principales centros poblados fueron Hatuncoya, capital de Coya, y Chucuito, respectivamente. Tupaca, su capital es Chucuito. Eh, Algo más de los aymaras. Estos aymaras van a lograr, pues, tener a un grupo marginal que lo mandan a vivir sobre el lago Titicaca, que son los uros. No sé si usted alguna vez ha escuchado de ellos. Los uros. Los uros llegan a vivir sobre el lago Titicaca. En el lago Titicaca hay islas. Estas islas van a ser lugares donde viven los uros y ellos van a construir casas usando la totora. Por eso que también se llama la cultura de la totora a los uros. La cultura de la totora. Bueno, y dentro de las cosas que sobresalen de los aymaras son sus ataúdes, sus sarcófagos, sus entierros, construyendo estas torres funerarias, conocidas como las chulpas, ¿no? Las chulpas. Las chulpas fueron torres funerarias de base redonda, construidas por los pueblos aymaras, para enterrar a sus autoridades, etnias o malcos. Las más famosas se hallan en Puno, son en la península de Siyustani, por eso que se conoce como las chulpas de Siyustani. Y repito, estas chulpas eran usadas principalmente ¿para qué? Para poder enterrar a la élite. No se enterraba a cualquier persona, ¿ya? Se enterraba a la élite. No olviden esa parte, la élite. Bueno, entonces, sigamos. Ahora vamos a conocer a la cultura que vive en la zona de la selva alta. En la selva alta. La selva alta es una zona montañosa, de difícil acceso, hay mucho mucha vegetación, presencia de bosques, y la única civilización que se va a desarrollar en esta zona de la selva alta es Chachapoyas, en el valle del río Utcubamba, entre Amazonas y San Martín. Para poder acceder a este lugar, tenía que una persona subir, pues, de a pie, unas 3 horas. Complicadísimo. Pero hasta hace unos años, durante la época del gobierno de Ollantumala, se inauguró el uso del primer teleférico. No sé si usted sabe lo que es un teleférico, son esos vagones que van a desplazarse con cables, ¿no? Se elevan en las partes altas. Entonces ahora ya se puede visitar este lugar con el uso del teleférico, ¿no? El primer teleférico se encuentra en la zona de Chachapoyas. Los centros urbanos ceremoniales son dos: la fortaleza de Cuelap y el Gran Pajatén, ¿no? El Gran Pajatén. Lo más destacado son sus centros funerarios, los famosos sarcófagos de Carajía, ¿no? Que son una serie de tumbas ubicadas en la parte alta de la montaña. Esta es una de las tumbas, así se va a presentar. Un objeto, pues, artesanal, donde se ve, ¿no? Al muerto, el cuerpo momificado, envuelto en telas, en posición fetal. Se da también, pues, una pintura en forma de vestimenta suntuosa, porque eran enterrados, pues, la gente de la élite. También se usa una máscara, rostro en forma de máscara mortuoria, y encima hay un cráneo humano, ¿no? Los sarcófagos funerarios de Carajía, esta tradición consiste en colocar los cuerpos de los muertos en urnas o cofres o ataúdes. Los más elaborados se llaman purumanchos, purumanchos regios. Tienen forma humana y son colocados en las grietas de las paredes, en los acantilados, mirando las valles y lagunas, como es lo que ocurre en Carajía. Esta es una imagen del complejo arqueológico de Cuelap,
¿no? La fortaleza de Cuelap. Este tipo de espacio, edificio que usted ve, ¿no? Que tiene forma cilíndrica y la parte alta es como un cono, es también llamado, por si acaso, para no se confunda, eso también llamado chulpa. Igual que los aymaras, pero los aymaras tienen un uso exclusivo funerario. Mientras que acá, las chulpas que se encuentran en Cuelap o se encuentran en el Gran Pajatén, son usados como almacenes o también son usados como viviendas para la nobleza. Y también en Chachapoyas destaca unas esculturas hechas de madera que colgaban de las fachadas de los recintos funerarios, representando hombres desnudos con las manos en el pecho, orejeras y tocados en la cabeza y con el pene prominente, ¿no? Y eso hace que el nombre se le conozca como pinchudos, ¿no? Los pinchudos eran unas esculturas que representaban a la fertilidad, ¿no? Antropomorfas. Listo. Entonces, estas son todas las cosas que hemos visto en esa primera parte de la clase, que es el intermedio tardío, con los chinchas, con Chimú, con los chancas, con los reinos aymaras, con los chachapoyas. Entonces son todo lo que podemos mencionar en esta primera parte de la clase. Bien, sobre estas cosas, no sé si tienen alguna pregunta. Los escucho, los leo. Si no, diga conforme, ¿eh? ¿Alguna duda? ¿Algún interrogante? Ok. ¿Todos los demás no tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que tienen alguna duda, interrogante? Solamente Brenda me dijo conforme, los demás. ¿Tienen preguntas que hacerme? ¿Ninguna? Eso te Merenda me está escuchando, creo. Todo Todo conforme. claro, profe. Listo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ahora, ya para ir avanzando, nos vamos a profundizar, a hacer todo lo que viene a ser el Tahuantinsuyo, ¿no? Los incas. Los incas. Entonces, es un tema que es muy importante, siempre ha venido en examen de admisión, San Marcos. El Tahuantinsuyo es hablar, pues, de los famosos incas, los incas. Y que viene a aparecer igual como las otras culturas, las culturas del intermedio tardío, pero que en su desarrollo, van a empezar pues a expandirse, van a empezar a convertirse los incas en un imperio, y ese imperio pues va a ser llamado el imperio de los cuatro suyos, ¿no? O sea, eso es lo que vamos hoy día a, a conocer, ¿no? Es un tema que ya ustedes lo han manejado alguna vez en el colegio, así que para muchos este tema de los incas es más conocido que hablar de las culturas peruanas, ¿no? Vamos a profundizar y de repente por ahí, si ustedes han visto las preguntas del examen de Misión San Marcos, ha venido una pregunta hace poquito, ¿ya? ¿No? Sobre las tierras. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bien, a ver, ¿dónde generalidades? El periodo de desarrollo de los incas
es el tercer horizonte. El tercer horizonte es también conocido como el horizonte tardío. Ujú. El horizonte tardío. Entonces, eso va a lograr destacar pues en esta cultura, ¿no? También llamado el segundo imperio panandino, ¿no? El primer imperio panandino, ¿quién fue? Fue Wari. El segundo imperio panandino, ¿quién fue? Los incas. Los incas. ¿Dónde se ubicaron? Bueno, se ubicaron en el Cusco, evidentemente, en una zona llamada el Valle de Acamama. El Valle de Acamama, del Cusco. El Valle de Acamama. Y bueno, luego van a empezar a sobresalir, van a dominar seis países, seis países, seis países que van a llegar hasta Colombia, Ecuador, Perú, evidentemente, Bolivia, Chile, Argentina, ¿no? Son seis países. Y bueno, en esos seis países se van a formar cuatro suyos, ¿sí? Los cuatro suyos. El Chinchay-Suyo, en este caso es el color verdecito. Ahí está Lima, el Chinchay-Suyo, donde hay la mayor población y las mejores tierras agrícolas. Después tenemos el Antisuyo, que es el color rojo, ¿no? La zona es una zona dedicada a la coca. Profe, no está presentando su... Ah, ¿no estoy presentando? Se ve. Uy, allá, a ver. ¿Ahora sí? ¿Me están viendo? ¿Me ven lo que estoy presentando? Sí, profe, sí se ve. Ok. Entonces, como le estaba comentando, ¿no? En el caso de los incas, se desarrollan pues en el horizonte tardío o el tercer horizonte. Es el segundo imperio palandino. El primer imperio palandino son los Wari. Los segundos son los incas. En su proceso de expansión dominan seis países: Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, y van a tener los cuatro suyos, ¿no? El Chinchay-Suyo, que es el color verdecito, donde está pues la mayor población, donde están las mejores tierras agrícolas. El Antisuyo, que es el color rojo, que es conocido como una zona dedicada a la producción de coca, una cocalera. Vamos a poner por acá. El Collasuyo es la región más extensa y la región que se utiliza para la ganadería, Collasuyo. Y el Contisuyo es la zona más pequeña, ¿no? La más pequeña, y que es una zona árida, ¿no? Zona árida. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos ahí inclusive el esquema de la división territorial tomando al Cusco como el ombligo del mundo. Tenemos para el norte está el Antisuyo. Para el sur, el Contisuyo, tomando el Cusco como referencia. El Chenchesuyo está para el oeste y el este es el Collasuyo. Por eso que el Cusco se llama el ombligo del mundo. En los límites. Por el norte se llegará hasta la zona del río Ancasmayo, que se encuentra pues en Colombia. También llamado esta zona del río Ancasmayo la zona de los pastos. Los pastos. El este, la selva amazónica. El sur, el río Maule en Chile. El oeste, el océano Pacífico, ¿no? Y acá encontramos
un lugar arqueológico incaico, en este caso está en Ecuador, que es el Templo del Sol, en Ingapirca, ¿no? Ingapirca es una zona ecuatoriana. ¿Cuáles son las características? Los pueblos que están más al lado del norte son los pueblos extremos, son los Pastos en Colombia, están los pueblos Yaguitas, los Huarpes y los Cuyos que están en Argentina y Chile, ¿no? Son las etnias que están en los extremos, tanto el norte como en el lado del sur. Capital es el Cusco, hay ciudades como las Yactas y la red vial es el Capañán. A ver, y en este espacio voy a colocar el idioma. El idioma que se hablaba es el quechua, pero como ustedes saben, el idioma se llama el runa simi. Runa significa en castellano hombre. O sea, el nombre del habitante del imperio se llama Runa. Repito, el nombre del habitante del imperio se llama Runa. Y Runa Simi significaría en castellano literalmente la boca del hombre o la lengua del hombre. Es el quechua. Bueno, ahora pasemos ya hablando de la ubicación, ¿no? Las características, las regiones. Vamos a pasar al origen, usando nuestros apuntes. Origen de los incas. 1. Origen legendario. Tenemos acá la famosa leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Ellos tienen su lugar de origen. Su pacarina es el lago Titicaca. Ellos son esposos y hermanos a la vez. Son enviados por el Inti o el Sol. Ellos van a salir del lago Titicaca y buscan un lugar donde vivir. Ese lugar será designado según la barreta de oro que tiene Manco Cápac. Una barreta de oro que va a lograr, pues, hundirla según la zona donde él va a explorar, va a estar, ¿no? Buscando dónde quedarse, y en el lugar donde la barreta se hunda, ahí va a fundar el Cusco, ¿no? Entonces, llegaron a un cerro, el Cerro Guanacaure. Ahí se le hundió la barreta de oro a Manco Cápac. Y ahí Manco Cápac y Mama Ocllo empezaron a civilizar a la gente, ¿no? Manco Cápac empezó a enseñar las faenas agrícolas, el arte de la guerra, a los varones. Y Mama Ocllo empezó a enseñar, pues, la labor que la mujer en esa época se dedicaba a hacer, ¿no? Cocinar, tejer. Y ahí empezó todo, ¿no? Esta leyenda fue difundida desde la época de Pachacútec. Pachacútec empezó a difundirla. Y va a ser conocida por el Inca Garcilaso de la Vega en su crónica llamada Los Comentarios Reales. Sí, ahí se va a empezar a difundir esta historia de Manco Cápac y Mama Ocllo. Bueno, luego está la otra leyenda de los hermanos Ayar. Son 4 hermanos con sus 4 respectivas esposas: Ayar Uchu, Ayar Manco, Ayar Auqui, ¿sí? Ayar Uchu. Los 4 hermanos
Estos hermanos, con sus 4 respectivas esposas, salieron a un cerro. El cerro de las 3 ventanas. El cerro Tamputoco. Y van a empezar a buscar un lugar donde vivir. Y van a empezar a ver aventuras. El cerro Tamputoco sería la Pacarina. Acuérdate que Pacarina significa el lugar de origen. Entonces ellos van a migran, y llegan pues hasta el Cusco. Tienen aventuras, ¿no? De los 4 hermanos sobrevive Ayarmanco. Ayarmanco se convierte en Manco Cápac. Manco Cápac, ¿correcto? Ayarmanco se convierte en Manco Cápac. Ahí empieza toda la historia. Y esta historia de la leyenda fue difundida desde el desarrollo incaico. No es una leyenda se mantenga vigente hasta el final, sino la leyenda se sabía más antes de que Pachacútec estuviera. Pachacútec es el que decidió que la leyenda de Manco Cápac y Maboyo se empiece pues a quedar, ¿no? A difundirse. Esta leyenda va a ser conocida por el cronista Juan de Betanzos en su crónica llamada Suma y Narración de los Incas. Ahí está. Ok, entonces tenemos ahí las 2 leyendas. La de Manco Cápac y de Mama Ocllo, y también tenemos la leyenda de los hermanos Aya. Pero aparte hay un origen científico. ¿Este origen científico cuál es? El origen de los incas se remonta pues a que los incas no son del Cusco. No son del Cusco. Son del altiplano. Son del altiplano. La etnia que dio origen a los incas son los Puquina. Estos Puquina son del altiplano. Es la élite de Tiahuanaco. La élite de Tiahuanaco. Los Puquina. La élite tiahuanaquense, ¿no? Ellos migran ante el avance de los aymaras. Los aymaras son los que provocan que los puquinas salgan del lugar de Taipicala y migren, ¿no? Busquen un lugar donde vivir y llegan hasta el famoso Valle de Acamama. Bueno, ese es el tema científico. De origen científico, los incas no se llaman incas, son realmente los puquinas. Bueno, luego de eso viene la parte de la historia. La historia de los incas. Los incas van a lograr desarrollarse en 3 etapas. En 3 etapas. 1, la etapa Curacal. Toda esta etapa Curacal, se desarrolla en el Valle de Acamam. Los Puquina, que es el nombre real de los incas, luchan por establecerse con las etnias oriundas del lugar. ¿Cuáles son estas etnias? Los Poques, los Lares, los Guayas. Se van a luchar por establecerse.
Los Ayamarca Pinahua, es el nombre también de un grupo bastante fuerte. En esa época, de etapa Curacal, el sector político dominante se vincula, ¿no? Se conoce con el nombre de la dinastía Urin-Cusco, los Urin-Cusco. ¿Qué significa Urin-Cusco? Los del Bajo Cusco. Es el sector sacerdotal el que domina en ese tiempo. Dos, la etapa considerada como la Confederación Cusqueña. Acá ya hay un dominio del Cusco en sí. Un dominio del Cusco. Hay una alianza con otros pueblos a través del matrimonio. El matrimonio va a ser usado como un método para poder unirse. En esa época, el sector dominante, el sector político dominante, son los Anan Cusco, que se llama Anan Cusco, el Alto Cusco. Es el sector militar que está en el poder. Es el sector militar que está en el poder, y esto lo inicia Inca Roca. Inca Roca es el que empieza a permitir que los militares entren en el poder. En esa época se da la guerra contra los chancas. Llamamos eso de los chancas. Y se produce la famosa batalla de Yaguarpampa. Llanura de sangre, ¿no? Ahí el que derrota a los chancas se llama Cusi Yupanqui. Cusi Yupanqui va a reclamar la corona y se convierte en el próximo Inca con el nombre de Pachacútec. Y es acá donde empieza esta parte, ¿no? El desarrollo histórico, acá lo vamos a ver en dos momentos. La fase regional, que corresponde pues a la época incaica, donde están los otros pueblos, como los chimú, los chinchas, el intermedio tardío, se da la pugna entre los señoríos, esto pertenece pues a la época del periodo curacal, que pusimos en la pizarra virtual, y luego viene la Confederación Cusqueña, donde se produce la guerra contra los chancas, ¿no? Y de ahí viene la fase imperial dura muy poco tiempo, ¿eh? La fase imperial va a durar menos de 100 años, del siglo XV, del siglo XVI. ¿En dónde están? Solamente tres incas. Pachacútec, que ya sabemos su nombre original fue Cusilupanqui. Pachacútec es considerado como el organizador. El organizador. Inicia y organiza el imperio tras vencer a los chancas. Pachacútec fue el que funda el Tahuantinsuyo. Pachacútec manda a construir el Coricancha, que es el templo del sol. Establece al sol como el principal dios, el Inti. Establece la mita. La mita es un trabajo obligatorio. Significa trabajo por turnos. Y es el que empieza a difundir la leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo, ¿no? Pachacútec logra conquistar todos estos territorios que usted ve de color naranja.
Y de ahí viene su hijo, Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui va a ser llamado el Conquistador, porque realiza las mayores conquistas. El Conquistador. Primero fue un cogobernante, porque existía correinado, o sea, había una diarquía, había gobierno de dos personas, el Zapan Inca y el Auqui. Como Auqui, como una especie de príncipe, empezó a conquistar Tupac Yupanqui. Acá está el correinado, que es el color verde, verde claro. Y luego las conquistas ya de Tupac Yupanqui, que es toda la zona del Collasuyo. Tupac Yupanqui ya como Zapan Inca, ¿no? Son las grandes conquistas. Las grandes conquistas va a ser, pues, desarrolladas por Tupac Yupanqui. Y luego de eso viene Huayna Cápac. Huayna Cápac es llamado el administrador. El administrador. ¿Por qué le llaman el administrador? Porque él logra la máxima expansión, somete a la zona de los Pasos en Colombia, pero también para este periodo, Huayna Cápac, que domina todas estas cosas rojitas que usted ve, y el Cusco era pues complicado que el Cusco controle todos los sitios, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo que hace Huayna Cápac es establecer la segunda capital del imperio. La segunda capital se llama Tumibamba. Tumibamba es la segunda capital. Cusco es la primera, la más conocida, y en la época de Huayna Cápac se establece la segunda capital, que es Tumibamba. Ahora, como ustedes sabrán, Huayna Cápac muere, pues, supuestamente por las enfermedades que trajeron los españoles. La viruela. Él había dejado, pues, a su sucesor, su Auqui. Iba a ser después Zapan Inca. Este Auqui, este futuro Zapan Inca, que se llama Ninan Coyuchi, también fallece. Entonces hay un vacío del poder. En este vacío de poder, pues, no hay no se sabe quién va a gobernar, porque primera vez que ocurre eso, que tanto el Zapan Inca como el Auqui fallecen. ¿Qué cosa ocurre ahí? Bueno, habrá una pugna entre las panacas. ¿Qué son las panacas? Las panacas son las familias de los incas. Y las panacas que se enfrentan son dos. La panaca de Pachacútec y la panaca de Tupac Inca Yupanqui. Las dos panacas se van a pelear. Y en ese enfrentamiento entre panacas se produce el debilitamiento del imperio, ¿no? O sea, la consecuencia, el imperio se debilita, el enfrentamiento entre los representantes de estas panacas son Huáscar y Atahualpa, y en ese contexto se produce ya la llegada de los españoles. Y luego de la muerte de Atahualpa, y luego también de la llegada de los españoles, los últimos incas van a ser los que resisten desde Vilcabamba, ¿no? Que es Manco Inca, Sayri Tupac, Titu Cusi Yupanqui y finalmente Tupac Amaru I. Bueno, eso en cuanto al tema de la historia. Ahora, hablemos del tema social, los aspectos sociales. Tenemos dos grandes sectores, ¿no? El sector dominante y el sector dominado. El sector dominante hay tres niveles: la nobleza de sangre, la nobleza de privilegio, la nobleza provincial. La nobleza de sangre es la panaca real. La panaca es la familia del Inca. ¿Quiénes forman la panaca? La panaca lo forman tanto hombres como mujeres. O sea, todos los descendientes del Inca, tanto mujeres y varones.
Sí. La panaca tiene una tarea. Mantiene la memoria del Inca. Mantiene la memoria del Inca. Del Inca. ¿Ok? El Inca va a ser valorado. ¿Cómo así? Cuando el Inca muere, se le va a conservar en una momia, como usted ve acá. Esta es una representación. Esa momia se llama Malqui. Entonces, el Malqui existe para la panaca. Entonces, el Malqui es el Inca que está presente. Inclusive las momias de los incas son sacadas en procesión. No se sabe qué cosa pasó con esas momias. Es muy probable que las momias han sido pues quemadas por los españoles. Otros dicen que los españoles la llevaron a España y están ahí en un lugar secreto, las momias de los incas. Otros dicen que los incas, antes de que se produzca esta captura de las momias, los llevó a un lugar secreto, donde nadie lo encuentra hasta ahora. Bueno, la cuestión es que existían las momias y las momias eran conservadas por la panaca. Tanto así que cuando se producía el almuerzo de la panaca, había un espacio donde la momia era colocada y con todos los demás miembros del ayu, de esa panaca, se desarrollaba la comida, ¿no? O sea, ellos comían con la momia. O sea, la momia existía para ellos. Entonces, es una cosa muy, muy peculiar, ¿no? Muy peculiar. Lo que va a pasar con el Malqui. Luego viene la nobleza y privilegio. La nobleza y privilegio son aquellas personas que por sus méritos, haber trabajado del agrado, ¿no? Del agrado del Inca, han llegado pues a sobresalir, ¿no? A sobresalir. Bueno, entonces ahí viene todo lo que está ocurriendo, ¿no? En la época de la colonia se hablaba de una obra teatral que tiene como tema de los incas, ¿no? Ollantay. Ollantay era un militar valeroso que se enamoró de la hija del Inca, ¿no? Cusicuyo. Entonces al final se acepta este matrimonio, entonces este Ollantay sería, pues, en este caso, la parte de la nobleza de privilegio, ¿no? Como se dan cuenta. Así que es lo que encontramos. Luego tiene la nobleza provincial. La nobleza provincial son los jefes de las etnias sometidas, los jefes regionales, los curacas, los grandes curacas, los jefes de los pueblos sometidos, subordinados al Cusco. Hay que recordar, y eso vamos a poner acá, voy a borrar esta parte, ¿ya? Si quieren, les dejo ahí para que tomen pantallazo, foto, no sé, pero necesito borrar esto. Si lo van a hacer, háganlo ahorita, porque lo voy a sacar. Ok. Se voy a sacarlo. A ver, pues acá. Las formas de conquista del Imperio Incaico son dos vías. De forma violenta, por ejemplo, esto ocurre con Chimú, ocurre con los chachapoyas, etcétera, 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 y de manera pacífica o diplomática. Esto ocurre pues con los pinchas, como hemos visto, ¿no? Entonces, esas dos modalidades de conquista va a ser muy importante para entender lo que viene.
Por ejemplo, todo el grupo que vive del imperio va a ser conocido como los Hatumrunas. Todos los años. Todos los años productores son los Hatumrunas. Los Hatumrunas. Hatun significa grande. Runa, hombre. ¿Ya? Organizados en ayus. Acuérdense que el ayu es un conjunto de familias vinculadas por lazo de sangre. Comunidades campesinas, cuyos miembros están vinculados por la tierra, el parentesco. De estos Hatumrunas se va a escoger quiénes son los chasquis. Los chasquis eran el correo, el mensajero, el selpots de la época. Se escogían las agyas, se cogían los bigmats. Entonces, aquí voy a entrar a conversar con ustedes. Por ejemplo, a ver, ¿quiénes son las agyas? Las agyas, Garcilaso de la Vega lo va a denominar como las vírgenes del sol. Eran mujeres escogidas. Trabajaban en talleres. Producían la ropa. Son chicheras. Producen la chicha. Y había, pues, también mujeres dedicadas al sacrificio. Eran escogidas al sacrificio. Eran muchachas adolescentes muy, muy, muy jóvenes. Después vienen los mitimaes. Estos mitimaes se llaman mitmat. Eran personas desarraigadas de los años. Es una persona desarraigado o desarraigada, arrancado del año, desarraigado del año, sacado del año. Y bueno, la cuestión es que al ser sacado del año, son enviados a diversos trabajos. Por eso que les dicen colonizadores. Colonizadores. Bueno, los yanaconas son servidores del Estado desarraigados del año también. Pero en este caso son sirvientes. Son sirvientes. Por ejemplo, el Inca nunca puede pisar el suelo. ¿Cómo es transportado? En literas. ¿Quién carga la litera? Los yanaconas. Antes que pase por un lugar, hay gente que barre el suelo. Barrendores, gente que barre. La gente que va a barrer el suelo porque el Inca va a pasar son los yanaconas. Y luego están los pinacunas, o también le llaman piñas. Los piñas. Prisioneros de guerra. Esclavos del Estado. Trabajan en los cocales, son enviados a la parte alta, ya que en la parte alta es muy propenso las enfermedades tropicales. Por eso son enviados estos pinacunas. Bueno, entonces, estos son los sectores sociales que conforman, ¿no?, el desarrollo del imperio. La nobleza de sangre, nobleza de privilegio, nobleza provincial, el sector dominante. Los hatumrunas, los yanaconas, los pinacunas, las agyas, los bigmat, ¿no? Todo es el tema social. Sigamos. Políticamente, dentro del imperio de los incas existía una hierarquía. Una hierarquía. El Zapanica era la máxima autoridad. Tenían a su cogobernante, que es el Au.
el príncipe heredero. Reinaba con el auge. Pero también existía el sumo sacerdote, el Wila Umu. El Inca era un rey divinizado, era el descendiente del sol. Y acá vemos cómo el Zapanín es transportado en literas. ¿Quiénes eran los que encargaban de cargar la litera? El Yanacol. Según Wampoma de Ayala, había dos etnias que tenían el privilegio de cargar las andas del Zapaninca y de la Colla, que era la esposa. Para cerca, indios Cayuaya y para lejos, Lucanas. Acá está la pareja de los incas, el inca y su esposa, la Colla. Hay que recordar que en los incas existía también la posibilidad para el inca nada más de que podía casarse con su propia hermana. Existía incesto, ¿no? O sea, la Colla era la hermana del inca. Había un fiscalizador, que es el Tucurricu, el que todo lo ve, que se encarga de vigilar a todos los funcionarios. Estaban los jefes de los suyos, los aposuyos, son cuatro. Existía una asamblea imperial, vamos a poner la asamblea acá. La asamblea del imperio se llama el Tahuantinsuyo Amachic, la asamblea del imperio. ¿Quién lo conforma? Lo conforma pues el Zapanica y los jefes de los suyos. Estaba también el Apunchic, o también conocido como el Tocrico. ¿Quiénes son? ¿Quién es el Apunchic o Tocrico? El jefe de la provincia. Y también estaba el Curaca, el jefe del Ayu. Y no olvidar que los chasquis eran mensajeros que buscaron que las noticias se transmitieran en la mayor velocidad posible. El sistema del mensajero era por turnos. Sistema de postas, ¿no? Un mensajero, un chasqui, corría una ruta determinada y se turnaba con otro chasqui para poder lograr cumplir con el objetivo, ¿no? No es que un chasqui solito se cargaba pues toda la distancia, ¿no? Era un sistema de postas. Bueno, hasta acá. Hemos visto generalidades, historia, origen, sociedad, política. Hasta ahí. No sé si tienen alguna duda. Me dicen, me confirman. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no me dicen conforme para seguir avanzando. Conforme, Ok, profe. listo. Entonces, vamos a pasar a la parte ya final y de ahí hacemos la práctica. La parte económica. Bueno, como ustedes saben, la principal actividad de los incas viene a ser la agricultura. Vamos a poner acá. Es la agricultura. En la agricultura, pues, los principales cultivos son tres. La papa, el maíz, que se llama choclo popularmente, y también la coca. ¿Sí? Ellos aplican, desarrollan diversas técnicas, ¿no? Desarrollan diversas técnicas, todas las técnicas que hemos conocido, camellones, guachaques, ¿no? Van a sobresalir. Por ejemplo, ¿no?
los andenes. Los andenes son terrazas artificiales. ¿Para qué sirven los andenes? Sirve para ampliar la frontera agrícola. Esto fue pregunta de examen de admisión San Marcos. Ampliar la frontera agrícola. Bueno, principios rectores socioeconómicos. Tenemos dos tipos de principios. La reciprocidad, la ayuda mutua. Hoy por mí, mañana por ti. Acá hay una reciprocidad completa, simétrica, ¿no? O sea, cada integrante recibe un beneficio, un apoyo. Es un trabajo entre los miembros del mismo nivel social. Usualmente ocurre con los ayus productores. Es la contraprestación de favores bajo las mismas condiciones. En el AINI se ve eso. Y también existe la redistribución, que es asimétrico. Asimétrico que no hay una contraprestación directa, ¿no? Es la concentración de recursos de diferentes pueblos por parte del Estado para apoderarse del excedente y proceder a repartirlo. La población receptora se subordina al Estado. El Estado garantiza el bienestar. Garantiza el bienestar. En los incas no hay nadie que diga, tengo hambre. Todos tienen para comer. Actividades económicas, ganadería, la crianza de camélidos, alimentos, charqui, la lana para su ropa, el transporte. Puede ser que la llama puede llevar cargada o en su lomo hasta 30 kilos. La testería para uso familiar o estatal. Se produce la ropa en el Ayahuasi, que es la casa de la mujer escogida. Acá, por ejemplo, observamos los tejidos para los nobles, ¿sí? Que se llama unku o poncho inca, con figuras geométricas. Estas figuras geométricas son distintas entre sí. Se cree que estas figuras geométricas, estos diseños, posibilitaría un tipo, es una hipótesis nada más, ¿eh? Un tipo de escritura. Esta escritura se usaba, pues, y se conoce con el nombre de tocapus, estos diseños geométricos, tocapus. La agricultura es la principal actividad y lo pusimos, el uso de diferentes técnicas agrícolas y el control vertical de pisos ecológicos, el aprovechamiento de los recursos de diferentes lugares. Acá está, por ejemplo, la redistribución esquematizada. Acá los productos tributados, ofrendados al Inca, van a ser devueltos a través de servicios, obras, que se encarga de garantizar el bienestar a partir del jefe del año, que es el curaca. Esta fue pregunta de examen de admisión de San Marcos el sábado pasado. Las tierras, todas las tierras, van a ser controladas por el Estado. Son las marcas. Las marcas es el nombre de la tierra. Y las tierras se distribuyen así. Tierra del Inca, ¿sí? Tierra del Sol, que es para el sector sacerdotal, a los sacerdotes. Y las tierras del pueblo, que es para la comunidad. La comunidad. Las tierras del Inca son las parcelas del Estado, de las panacas, y para los señores étnicos otorgados por el Inca, ¿no? Entonces, ahí tenemos los tres tipos de tierras. Las tierras del pueblo también se llaman sapsi. Y esas tierras son controladas por tanto el hombre y la mujer, el matrimonio, ¿no? El matrimonio. Cuando se da el matrimonio, el curaca le entrega un topo y medio al nuevo matrimonio. O sea,
la porción más pequeña de la tierra que le entregan al matrimonio se llama topo, ¿no? El hombre recibe un topo y la mujer recibe medio topo. Un topo y medio recibe el matrimonio. Y si hemos visto que dentro de las técnicas agrícolas se da el uso de los andenes, hay unos andenes muy especiales que son circulares, como ustedes ven acá, ¿sí? Circulares, y que se encuentran en Cusco, son los andenes de Moray. Andenes circulares que se consideran como un laboratorio de ensayo agrícola. Sus terrazas ubicadas a distintas alturas permitían experimentar con los cultivos. Bueno, luego viene la forma de trabajo. La forma de trabajo, ya hemos mencionado algunas, la mita en castellano, ¿qué significa? Trabajo por turnos. Cualquier obra pública es con la mita. Todas las obras públicas es con la mita. La mita es el trabajo del pueblo hacia el Estado en forma de tributo. El AINI es la prestación de servicios de mano de obra entre algunos de los miembros de un año. Es un trabajo intrafamiliar. Interfamiliar. Y el AMICA es un trabajo colectivo y obligatorio en favor del ayo. En favor del ayo, en general. Es un trabajo de comunidad. A veces la gente se confunde entre AINI y MINCA. AINI, recuerde usted que es entre los integrantes de un solo ayo. MINCA es en favor de la comunidad. En favor de la comunidad. Y hay un trabajo en emergencia que se llama la chunca. La chunca es un trabajo en emergencia en donde participan solamente brigadas de mujeres, en casos muy especiales. Ahora, también existen almacenes, depósitos. Los depósitos estatales son las colcas. Las colcas fueron depósitos estatales donde se conservaban toda la clase de productos. Se edificaban estas colcas en la ladera de los cerros, en lugares altos, frescos y ventilados. Muy bien. Las tierras del sol eran tierras para el culto, trabajadas para mantener el clero, 20 dioses, y las tierras de comunidad se llaman sapsi, todos topos entregados a los Hatunrunas. Lo he explicado. Ok, pasemos a la parte cultural. La parte cultural, ahí encontramos lo que viene a ser la religión. Como ustedes saben, en la religión se veneraba a muchos dioses. Es una religión politeísta, varios dioses, panteísta. ¿Qué cosa significa panteísta? ¿Veneración a las panteras? No. Panteísta significa veneración a las cosas de la naturaleza. ¿Ya? Voy a poner la luz. A lo que proviene de la naturaleza. Panteísta. Y también había una característica más, que es animista. Animista es darle vida a las cosas que no tienen. El dios oficial se llama el Inti, el sol. Impuesto en cada región, pero eso también es importante, se permite el culto a otros dioses. Se permite el culto a otros dioses, los dioses de cada etnia sometida, se lograba mantener su veneración. Es decir, no había ningún tipo de persecución a gente que veneraba a otros dioses, los dioses particulares, ¿no? A ver, vamos a mencionar algunos de estos dioses de los incas. Por ejemplo, Mamaquilla es la luna. Illapa. Illapa
ese rayo, o el trueno. Para Icaca, es la lluvia. Los apus, las almas de los cerros. La Pachamama es la madre tierra. Pachacamac es el que mueve la tierra. ¿Mm? Pues ahí tenemos algunos de los dioses andinos. ¿Correcto? Vamos a seguir. Y dentro de la cosmovisión existían tres mundos, ¿no? El mundo de arriba, el mundo de acá, el mundo de aquí, el mundo de abajo. El mundo de arriba, el Anampacha, que es el mundo de los dioses. El mundo de los hombres, en donde estamos nosotros, el Caipacha, ahí están los muertos no son enterrados, son llevados a cuevas. Y Lucupacha, el mundo de abajo, acá dice el mundo de los muertos, sí, pero más que el mundo de los muertos, para que se me entienda lo que acabo de decir hace un ratito, estamos hablando de un espacio donde surge la vida. El origen de la vida se encuentra acá. El origen de la vida. El origen de la vida. Porque de ahí vienen las plantas, ¿no? Sale la planta de su raíz, ¿no? Un mundo sobrenatural, ¿no? Entonces ahí tenemos los tres mundos. Anampacha, mundo de arriba, Caipacha, mundo de acá, Eucupacha, donde se origina la vida. La educación. Dirigida hacia la nobleza, se va a realizar en la casa del maestro. Maestro se llama los amautas. El Yachaywasi, casa del saber. Su objetivo era mantener el orden social y preservar la administración incaica. La arquitectura es monumental, es simétrica, es megalítica, sencilla, es sólida, piedras talladas y superpuestas, destaca el Coricancha, Ollantaytambo, Machu Picchu, son algunos lugares incaicos. La cerámica más sobresaliente es el urpo, o también llamado aríbalo. Como se dan cuenta, este urpo es un jarrón largo, pero que tiene una cosa que sobresale. Esta cosa que sobresale le permite pues ponerlo en la tierra, ¿no? O sea, hace un hueco en la tierra y está parado. En la tejidería, el cumbi es el tejido fino de producción estatal y el tejido popular se llama abasca. Abasca es el tejido popular. El tejido para el pueblo. Ok. Y acá tenemos un puente, el Inca, en el sitio arqueológico de Huaratambo, ubicado en la región de Pasco. Puente construido de piedra y cuenta con 17 ventanas. Fue construido en los tiempos de Inca Pachacuti. Listo, entonces todo esto es lo que corresponde al periodo incaico. No olvidar que hemos visto ya dos etapas importantes de nuestra historia, el interior tardío de 1100 a 1400 y el Tahuantinsuyo de 1400 a 1532, ubicado entre la Edad Media y la Edad Moderna. Recordar que en 1189 Ricardo Corazón de León dirige la Tercera Cruzada. En 1337 es la Guerra de los 100 Años, empieza la Guerra de los 100 Años. En 1453 se da la caída de Constantinopla, Colón llega en 1492 y el humanismo renacimiento se desarrolla entre el siglo XV y XVI. Listo. Entonces con esto vamos a terminar la parte teórica. No sé si tienen alguna pregunta. A ver, dice ahí, Oscar, me estaba preguntando en el chat. Dice,
Profesor, una consulta del examen de San Marcos. Había una pregunta de la estructura social del imperio. Inca, Vicmacuna, ¿serían los colonizadores? Sí. Los llanas serían pobladores que realizaban servicio a tiempo completo. Los incas, sí. ¿Y los pinacunas serían los piñas? Sí, 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 correcto. Pero exactamente, no he visto la pregunta, no sé qué cosa planteaba. ¿Eh? Los profes, ¿y los tambos son iguales a la colca? Ya. Los tambos son lugares de descanso que están en los caminos imperiales. Solamente están en los caminos, los tambos. Por eso que ahora estas tiendas que son a tambos tienen alusión a ese nombre, ¿no? Porque tú caminas, te vas a un distrito y si quieres comer algo, ¿no? Entonces compras ahí en la tienda, ¿no? Tambo. Y algunas funcionan las 24 horas. El tambo eh, era un depósito, pero también un lugar de descanso. En los Estados Unidos, por ejemplo, las carreteras, existen los llamados moteles, donde la gente se pernocta, ¿no? Entonces, era algo así. Tambo era como un centro de descanso, un lugar de descanso donde podía también adquirir alimento. Si era un chasqui, pues podía descansar. Si era un soldado, podía coger un arma, ¿no? Es los tambos. No sé si te ayudé, Oscar, a tus dudas. De este domingo. ¿Hablas de la pregunta de examen de emisión del domingo? ¿De este último domingo o de este último domingo o del domingo anterior? Ok, entonces, tienen 3 minutos para poder hacer su práctica, por favor. 3 minutos. Ok, vamos entonces a ver las preguntas de la práctica de esta semana. Así que vamos a compartir. Dice, la 1. Con la caída del Imperio Wari y la desintegración de la cultura tehuanaco, se establece un periodo de carácter regional al cual se denomina Imperio Tardío, 1100-1400. En este periodo destacó la cultura chimú, situada en la costa norte, que fue fundada por Tacainamo, un personaje mitológico que según las crónicas llegó por mar. Con respecto a Chimú, señala el valor de verdad ofrecida sobre los siguientes enunciados. 1. Se expandieron territorialmente durante el reinado Fempeyek, quien al mando de sus tropas conquistó los Chinchas. Eso es falso. La mayor expansión territorial se produjo en Minchacamán, ¿sí? Llegó a dominar desde Tumbes hasta Carabello, sí, correcto. La dinastía fundadora se inicia con el mítico Tacainamo, correcto, que condujo una balsa desembarcando en el Valle de Moche, ¿cierto? ¿Verdadero? Chanchan fue la capital de Chimú, claro, siendo una de las ciudades más grandes construidas en la piedra, en piedra de la América precolombina. Eso, ajá, dice piedra. Ah, no es piedra, es de barro. Ese es falso. ¿La clave cuál será? La clave será la C. ¿Ya? 1C. 1, la clave, repito, viene a ser la C. Vamos a pasar a la parte 2. La parte 2. La cultura chincha destacó principalmente por el comercio triangular, interregional, en una ruta que abarcaba desde la costa peruana en dirección hacia Ecuador y por el sur hasta la región altiplánica, formando un triángulo comercial que les permitía tener acceso a diversos recursos de carácter ritual y utilitario. Perfecto. En cuanto a su producción artesanal, la cerámica, la textilería y la metalurgia fueron de alta calidad. Respecto a la metalurgia, es correcto afirmar que los vasos retratos fueron hechos de oro, plata y cobre sin el uso de la soldadura. Las máscaras hechas con la técnica de laminado representaban nylon, el uso de diferentes técnicas fundidoras como el laminado, aleación, repujado, la elaboración de cuchimilcos con la imagen de su unidad Chinchaycamac, la aleación del bronce arsenical utilizado para la fundación de Tumbaga. ¿Qué clave será? En la 2, la clave viene a ser la A. Los chinchas destacaron por los vasos retratos, hechos de oro, plata y cobre. La 2 es la A.
La 2, la A. Bien, por el tema del tiempo vamos a dar las claves nada más. La 3, la clave viene a ser la E de enano. La 3 viene a ser, repito, E de enano. La 4 viene a ser la C y la 5 la C. 4C y 5 la C. 5 la C, ¿ya? 5 la C. Las dos últimas. Sobre estas preguntas de la práctica, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no ha quedado claro? Ok, si no hay ninguna duda, entonces me quedo hasta acá. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos hasta la siguiente clase, ¿ya? Hasta el siguiente viernes que vamos a hacer la Edad Media. Esta clase hemos recuperado lo que viene a ser el viernes pasado. Listo. Chao, chao.